Buenas tardes, mi nombre es Danilo Barguglio y hoy voy a contarles un poco acerca del método HBDI y su aplicación en el ámbito de las negociaciones. Y antes de meternos de lleno en qué significa cada una de estas siglas, me parece importante marcar una premisa que de alguna manera va a funcionar como hilo conductor a lo largo de toda esta exposición y que también va a ayudar a entendernos por qué estamos estudiando esta herramienta de autoconocimiento. Tiene que ver con eso que están leyendo en la primera filmina y es la importancia de conocernos. Para nosotros, futuros trabajadores del recurso humano, que vamos a trabajar justamente con las personas, ya sea en un ámbito de organización o en cualquier contexto en el que nos toque trabajar de lleno con la persona, con la gente, con el recurso humano en sí, me parece que es importante que tengamos presente esta premisa, ¿no? Y más allá de la importancia de conocernos en un sentido básico, como decir cuáles son los nombres, o cuáles son las cosas que me gustan, o cuáles son mis aspiraciones, o las aspiraciones del que tengo al lado, creo que esta premisa nos invita a pensar un poco más allá, ¿no? Y entender la importancia de conocer al ser humano, ¿no? Conocer a la persona y conocer cuáles son las capacidades y las potencialidades que tiene para poder hacerlas funcionar mejor cuando estemos trabajando justamente con ellas. Para preparar esta exposición tomé como base un documento que me envió la profesora del campo, que es una tesis de grado de un alumno de ingeniería industrial. Lo primero que pensé cuando me tocó recibir ese documento fue, che, qué aburrido que va a ser leer todo esto, ¿no? Y es que a veces solemos encasillar a las personas, bueno, no sé si me pasa a mí o si alguna vez también les pasó a ustedes, pero lo primero que hice fue encasillar a esa tesis, encasillar a esa persona y decir, che, esta persona me va a hablar de cosas aburridas, de cosas muy cerradas, es un ingeniero, va a ser todo utópico, no voy a entender, va a ser todo muy matemático, ¿por qué me está mandando esto la profe? Pero bueno, a medida que fue avanzando, lejos de satisfacer ese sesgo que tuve al principio, el documento me sorprendió. Y es en el primer párrafo, este chico pone lo siguiente: comprender el comportamiento humano se vuelve primordial. ¿Y por qué me sorprendió? Porque en un documento de 70 páginas, en el que este chico se estaba comunicando con los demás, eligió que lo primero que iban a decir, que lo primero que iban a escuchar, era esto, ¿no? Comprender el comportamiento humano se vuelve primordial. Él quiso generar ese primer impacto. Y por eso me sorprendió. Y también me abrió a leer este documento, a leer este informe de una diferente manera. Por eso me gustaría que hacer lo mismo con ustedes y que puedan empezar esta exposición entendiendo esta premisa, esta importancia de conocer y del autoconocimiento como una necesidad casi fundamental para nosotros que vamos a trabajar con las personas. El semestre pasado cursé comunicación y una de las cuestiones que más se repetían era esto de la comunicación como un proceso de intercambio, ¿no? Un conjunto de relaciones que generan o modifican diferentes sentimientos, aptitudes, habilidades, conocimientos entre las personas, integrando y potenciando las capacidades humanas, ¿no? Una de las cuestiones que más claras o más presentes me quedaron cuando estudié esta materia fue el concepto de identidad. Y es que autores como Walton, que se repite un montón en esta materia, plantean esto de que la primera condición para la comunicación es la identidad y el reconocimiento de la alteridad del otro. Es decir, la importancia de conocerme para saber qué voy a comunicar y conocer al otro para saber con quién me voy a comunicar. Entonces, aparece una primera premisa en esta exposición que tiene que ver con lo siguiente. Para comunicarse hay que conocerse. ¿Y por qué hacemos este acercamiento entre comunicación e identidad? Y es que, como dice la bibliografía obligatoria, y como están viendo seguramente si están cursando la materia de negociación en este momento, lo deben tener un poco más fresco, es esto de que negociar es comunicar. Mauer justamente hace referencia a la definición de la comunicación como esto de crear un estado de ánimo entre aquel que comunica y aquel que recibe la comunicación. Y lo relaciona con la negociación porque justamente es una actividad que requiere comunicación. Es decir, negociar no es otra cosa que crear un estado de ánimo con la otra persona, con la otra parte, en el que él pueda saber qué es lo importante para mí y yo pueda saber qué es lo importante para esa otra persona. Para que de esa manera la negociación tenga fruto, ¿no? Para que de esa manera la negociación sea un proceso de intercambio y sea este conjunto de relaciones que dijimos antes. A partir de esto, tenemos una segunda premisa, que es que negociar es comunicarse. Y tomando esta premisa, podemos decir que si negociar es comunicar, entonces las reglas de la comunicación se traducen también a la negociación. Por eso podemos decir que para negociar es importante conocerse a uno, ¿no? Y también conocer al otro. De hecho, el trabajo de Valentín, que es esta tesis de grado que estoy tomando como base para esta exposición, propone que cada negociación es un cruce de identidades, es un cruce de perspectivas, es un cruce de experiencias, pero sobre todo un cruce de preferencias mentales. Tener en cuenta estas dos primeras premisas nos permite, por lógica, llegar a una tercera que es de alguna manera la que nos va a abrir el campo al instrumento al que vinimos a estudiar hoy. Y es que para negociar hay que conocerse. A veces conocerse o conocer a otra persona puede ser un proceso demasiado complejo, ¿no? Demasiado dinámico. Por eso, al proponer por ahí métodos más intuitivos o accesibles para conocer las inclinaciones cognitivas y emocionales de un interlocutor o de alguien al que tenemos al frente, de alguna manera colaboramos a mejorar la toma de decisiones, sobre todo para que sean más informadas y poder lograr también una comunicación más efectiva. Y en última instancia, tener resultados de negociación más fructíferos en el ámbito profesional. Es decir, a la hora de negociar algo, si yo conozco a la otra persona, si yo sé qué es lo que le gusta escuchar o qué es lo que no le gusta escuchar, puedo tomar decisiones en una negociación que me lleven a poder alcanzar los resultados que estoy esperando. Por eso esta tercera premisa nos dice esto que dijimos antes, y es que para negociar hay que conocerse. Y acá justamente en esta necesidad de conocerse entra en juego el método HBDI, que es el que vinimos a estudiar hoy. Sus siglas en inglés significan el Herman Brain Dominance Instrument, que fue desarrollado justamente por Ned Herman y se inspiró en los estudios sobre la especialización hemisférica y las teorías del pensamiento para poder crear un modelo que conceptualizara el cerebro en 4 cuadrantes distintos que están interconectados entre sí. Ned Herman parte de la premisa de que el cerebro humano es extraordinariamente diverso en sus formas de pensar y procesar la información.
Vamos a ver cómo cada uno de estos cuadrantes que Hermann propone representa un estilo de pensamiento y procesamiento de la información único y distinto del otro. El HBDI ofrece justamente una visión sobre cómo los individuos abordan la resolución de problemas, el procesamiento de la información y la comunicación. Cada cuadrante del HBDI refleja un enfoque diferente, desde el análisis lógico y el pensamiento secuencial hasta la empatía y la creatividad. Tiene justamente una capacidad para desentrañar y aprovechar esta diversidad cognitiva, justamente haciéndose esencial para una gestión de relaciones, para poder promover y promocionar entornos creativos y sobre todo mejorar las estrategias de comunicación y negociación, que es lo que nos trae hoy a esta capacitación. Bueno, como sabemos, el cerebro humano está dividido en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, que están conectados por el cuerpo calloso que facilita justamente la transmisión de información entre ambos lados. Y aunque cada hemisferio tiene funciones predominantes, en la mayoría de las actividades diarias, los dos hemisferios trabajan integrados y trabajan en conjunto o en coordinación. Bueno, vamos a empezar entonces por el cuadrante A, que es la preferencia mental número 4. Este cuadrante se lo conoce como lógico, analítico, cuantitativo, racional. Como vemos ahí, representa justamente un pensamiento caracterizado por la lógica, el análisis, la cuantificación y el razonamiento basado en datos. Las personas que tienen esta preferencia se destacan por tener un enfoque crítico y objetivo, ¿no? Enfocándose justamente en la precisión y basándose en hechos y pruebas concretas para la toma de decisiones. Les permite justamente abordar problemas complejos con soluciones bien claras y bien metódicas. Son personas que valoran la seguridad, la conformidad y la tradición. Si hablamos de estilo de comunicación, van a preferir siempre un estilo de comunicación directo, un estilo de comunicación claro y sobre todo basado en datos. Su comunicación se centra en ser eficiente y precisa, justamente evitando divagaciones o expresiones más emocionales. Son bien claros, son concisos, son bien racionales y se centran siempre, siempre, siempre en los hechos y en los datos. Es importante que eso lo tengamos en cuenta. El cuadrante B, que es la preferencia mental número 3, pertenece al hemisferio izquierdo y es un cuadrante que se reconoce como secuencial, organizado, detallado o cauteloso. Es justamente sinónimo de organización, planificación y estructura. Son personas que van a mostrar mucha meticulosidad y un enfoque detallado siempre que tengan alguna actividad, ¿no? Son ideales para roles que requieren una gestión cuidadosa y una atención exhaustiva al detalle. Son personas sobre todo conservadoras y son muy administrativas por naturaleza, ¿no? Van a buscar siempre, pero siempre preservar la seguridad y minimizar los riesgos. En cuanto a los valores y a los objetivos, son personas que valoran el hedonismo, es decir, el placer y la gratificación personal. Son personas que valoran el éxito, es decir, son personas ambiciosas, son personas competitivas. Y sobre todo son personas que valoran y tienen como objetivo el poder. Es decir, de alguna manera, ejercer dominio sobre el resto. Para comunicarse, son personas que prefieren una comunicación clara y bien estructurada, donde el cómo va a ser casi tan importante como lo que se va a decir. Son personas que valoran la claridad en los procedimientos y los pasos a seguir. Esto es importante que nos quede. El cuadrante B son personas secuenciales, organizadas, detalladas, que van a valorar mucho los procedimientos. Vamos a pasar entonces al cuadrante número C, que es la preferencia mental número 2. Esta preferencia mental corresponde al hemisferio derecho. Si tuviera que hablar de mí mismo, diría que esta es quizá mi preferencia mental. Yo pertenecería al cuadrante C, que es el cuadrante que está caracterizado por ser interpersonal, sentimental, kinestésico o emocional. Es un cuadrante, una preferencia mental que se destaca por su enfoque en las emociones, la empatía y la intuición. Las personas que tienen esta preferencia se caracterizan justamente por su capacidad para conectar con los demás a nivel emocional, sobre todo comprendiendo y respondiendo a las necesidades y a los sentimientos del otro. Tienen una sensibilidad interpersonal que bueno, las hace ideales para roles en el sistema de salud o en sistemas que tienen que ver con la ayuda del prójimo, el servicio al cliente, la terapia, la educación o incluso los recursos humanos. Son personas empáticas y son personas hábiles para manejar las dinámicas emocionales en grupos y equipos. A la hora de los valores o las cuestiones que reconocen como importantes, son personas que valoran la autonomía, es decir, la independencia en el pensamiento, en la acción, son personas que valoran la estimulación y sobre todo también el hedonismo, que tiene que ver con esto del placer y la gratificación personal. Para comunicarse son personas que van a preferir una comunicación más emocional y más sensorial, son personas muy gestuales, justamente son personas que son buenos escuchas y suelen ser muy expresivos en sus interacciones. Y acá quiero marcar una cosa que es importante que tengan en cuenta. Las personas de este cuadrante no significa que sean mejores o porque sean empáticas o más emocionales, no significa que sean personas más buenas que las demás. Incluso hay que tener en cuenta que como tienen muchas facilidades para reconocer las emociones de los demás, a la hora de la negociación son muy hábiles. ¿Por qué? Porque van a interpretar, van a reconocer qué es lo que le está pasando al otro, o cómo le vino, o cómo le cayó cualquier cosa que le hayamos dicho. Entonces, para mí es importante que no confundamos a estas personas como personas buenas, tampoco como personas malas, pero que sepamos que son personas que, digamos, pueden ser muy manipuladoras, ¿no? Vamos entonces al cuadrante número D, que es la preferencia mental número 1. Y este cuadrante es reconocido como imaginativo, intuitivo, holístico o creativo. Es un cuadrante que está dominado por la imaginación, la intuición y un enfoque holístico. Las personas con esta preferencia suelen tener capacidad para ver más allá de lo convencional, justamente abrazar la innovación y buscar perspectivas más creativas. Son personas que suelen ser muy buenos en roles que requieren un pensamiento creativo y conceptual, como el diseño, la estrategia, el arte o la publicidad. ¿Por qué? Porque son personas que suelen tomar más riesgos. Estas personas son, ¿cómo las podemos identificar? Personas que por ahí van más allá de lo convencional. Son personas que están mirando un poquito más adelante.
Bueno, son personas que valoran la benevolencia, es decir, el bienestar de todos, y el universalismo. Para comunicarse, son personas que, bueno, tienen una comunicación más visionaria y sobre todo llena de metáforas, pueden ser muy impulsivos y sobre todo les gusta sorprender, les gusta la sorpresa. Por eso son personas que toman riesgo y pueden llegar a explorar con mayor facilidad posibilidades o cuestiones más futuras. Ahora bien, ¿cómo se ven estas influencias o cómo se ven influenciadas las preferencias mentales? Bueno, hay un montón de investigaciones que fueron estudiando cómo estas preferencias mentales pueden variar según los diferentes contextos, tanto culturales como organizacionales. Con respecto al contexto cultural, es importante que esto lo tengan muy presente, sobre todo las empresas que se mueven a nivel global. Es decir, que el contexto cultural va a modificar mucho cuál va a ser la preferencia de pensamiento, la preferencia mental de las personas con las que estoy trabajando. ¿Por qué? Esto lo veíamos cuando estudiamos las escuelas de negociación a principio de año, ¿no? El modelo de negociación japonés es muy distinto al modelo de negociación ruso. Entonces, las diferentes preferencias mentales o los diferentes estilos de negociación van a cambiar según el país en el que estemos, según el contexto cultural en el que estemos. El modelo de japonés no es el mismo que el ruso, el modelo ruso no es el mismo que el árabe, y a su vez, el japonés, el ruso y el árabe son muy distintos a cómo se negocia en Occidente. Entonces, bueno, es importante que esto lo tengamos en cuenta. Y en segundo lugar, el contexto organizacional. Digamos, las preferencias mentales también pueden variar según el contexto organizacional. Las empresas que tienen culturas más innovadoras o aquellas que asumen más riesgo que otras en situaciones de emergencia o de adversidad. Bueno, eso también va a hacer variar las preferencias mentales de las personas con las que estamos trabajando. Hay un modelo que se llama modelo OKAI, que bueno, después pueden investigar, que distingue justamente 4 personalidades de las empresas, que está muy bueno para complementar esto que estamos viendo. Esto nos permite llegar a una cuarta premisa que tiene que ver con que todos tenemos preferencias mentales. Bueno, perfecto, ya conozco el instrumento, ya conozco las preferencias mentales, pero ahora a la hora de negociar con alguien, en la rapidez y en la dinámica de la negociación, ¿cómo puedo hacer para descifrar la preferencia mental? Porque el HBDI es un instrumento y un test que son un montón de preguntas. Yo no puedo darle una hojita para que la otra persona se ponga a completarla y yo estudiar. Bueno, ¿cómo podemos hacer para descifrar las preferencias mentales? Bueno, vamos a ver algunas estrategias para identificar preferencias mentales al conocer a alguien en persona. Y para esto vamos a centrarnos en 4 estrategias. El lenguaje corporal y las expresiones faciales, el estilo de comunicación, la reacción a situaciones nuevas y los intereses y los hobbies. Vamos a empezar con el lenguaje corporal. Las personas con la preferencia mental número 4, es decir, que tienen el cuadrante A, son personas que muestran un lenguaje corporal más reservado y más controlado. Sus expresiones faciales suelen ser más serias. Entonces, cuando estemos con personas que no usan tanto las manos para comunicarse, no sonríen tanto, son personas quizás más reservadas, habíamos hablado de que son personas más racionales, que se centran más en los hechos. Bueno, personas así son personas que van a tener la preferencia mental número 4, es decir, van a corresponder al cuadrante número A. El cuadrante B son personas que pueden exhibir gestos metódicos o precisos, sus movimientos van a ser un poco más deliberados y pueden preferir mantener el contacto visual durante las conversaciones. El cuadrante número C son personas que tienen un lenguaje corporal súper abierto, súper expresivo. Nos vamos a dar cuenta que incluso sus expresiones son muy emotivas. Pueden incluso usar mucho el contacto físico. Pueden usar abrazos, estrechones de mano, palmadas en la espalda. Quizás las personas con cuadrante C, a la hora del lenguaje corporal, son personas que vamos a reconocer más fácilmente. Y por último, el cuadrante número D son personas que tienen una manera de hablar un poco más abstracta, más simbólica. Son personas que recurren a analogías, a metáforas. Entonces, son personas que quizá lo veamos como hablando hacia arriba, mirando hacia como el más allá. No sé si es el más allá, pero como intentando conectar con algo más allá de lo convencional para utilizar metáforas, para utilizar analogías. Entonces, quizás estos últimos 2 cuadrantes son por ahí los que más fácil van a ser de reconocer cuando hablamos de lenguaje corporal y expresiones faciales. Vamos a pasar ahora al estilo de comunicación. Las personas del cuadrante A son personas que hablan de manera directa y concisa. Pueden ser muy críticos y pueden ser muy analíticos en su respuesta. Acá sí van a ser más fáciles de reconocer las personas con este cuadrante. ¿Por qué? Porque son personas que no van a estar divagando, no van a decir esto es así, esto es así, estos son los datos, estas son las conclusiones, esta es la solución a tomar, esto es lo que quiero. Entonces son personas que hablan bien directo, bien conciso, van a ser críticos, si algún dato o algo no les queda claro, nos van a preguntar sobre eso, van a ir bien a lo preciso y a lo claro. Con respecto al cuadrante B, son personas en donde la comunicación va a ser más sistemática, más ordenada, van a ser personas muy detallistas en sus expresiones. Acá también va a ser un poco más fácil reconocer a estas personas porque nos vamos a dar cuenta que son personas muy detallistas. Van a estar como en todo el proceso, en toda la secuencia. Bueno, a esto llegamos de esta manera y para llegar a esto estudiamos esto primero y esto segundo y esto tercero y esto lo estamos abordando desde esta materia o desde esta conclusión o desde esta cuestión. Son personas bien detalladas y bien meticulosas. Por eso va a ser más fácil reconocerlas con respecto a su estilo de comunicación. Las personas del cuadrante C son personas que se comunican de manera cálida y empática, un poco parecido a lo que dijimos antes. Y por último, las personas del cuadrante D son personas que pueden tener una manera de hablar, como dijimos antes, más abstracta, más simbólica, muy parecido a lo que dijimos antes. Personas que usan analogías, usan metáforas. Vamos a pasar a la tercera estrategia que tiene que ver con la reacción frente a situaciones nuevas. Las personas del cuadrante A son personas que van a abordar situaciones nuevas con más cautela, sobre todo analizando los pros y las contras antes de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque son personas racionales, son personas que se centran en los datos. Es decir, antes de tomar una decisión o de incursionar sobre algo, van a necesitar los datos. Che, ¿qué beneficio me va a dar esto? ¿Qué contras me va a traer esto? Por eso son personas que cuando les llevemos situaciones nuevas, quizá van a responder con más cautela y así podemos reconocer que son personas con este tipo de cuadrante. El cuadrante B, que es la preferencia mental número 3, frente a situaciones nuevas, buscarán por ahí estructurar y planificar
cómo abordar la situación. Acuérdense que son personas que se van a centrar más en el cómo que en el qué. Entonces, van a preferir que si vamos a hacer algo nuevo, que tengan los pasos bien secuenciados, que haya un procedimiento establecido, que esté bien claro cuál va a ser el camino y cómo vamos a llegar a ese resultado. Con respecto al cuadrante C, son personas que abordan las situaciones nuevas con una actitud de apertura y adaptabilidad, mostrando justamente preocupación por el impacto de las personas involucradas. Cuando le llevemos algo, una situación nueva a una persona con este cuadrante, probablemente nos diga, bueno, pero ¿y cómo va a afectar a mis empleados? O eso cómo va a afectar a las personas. O son personas que se van a preocupar más en el impacto emocional que va a tener este nuevo riesgo que está por asumir que en los datos o en la secuencia o en los procedimientos. Se van a centrar entonces en cómo va a impactar eso a nivel humano. Y en cuanto al cuadrante D, son personas que se sienten muy cómodas con lo nuevo y con lo desconocido. Son personas, como dijimos antes, que van más allá de lo convencional. Por eso van a tener un enfoque muy innovador y muy creativo. Estas son muy fáciles de reconocer porque cuando les traigamos una situación nueva, cuando les traigamos una oportunidad, algo innovador, son personas que se van a entusiasmar, que van a tener muchas ganas de crecer y van a tener muchas ganas de escuchar esto que le estamos diciendo. Con respecto a los intereses y los hobbies, según la preferencia mental, vamos a decir que el cuadrante A van a disfrutar de actividades que requieren lógica y precisión, como los rompecabezas, los juegos de estrategia. Con respecto al cuadrante B, que son más secuenciales, van a preferir pasatiempos que requieren mucha organización y atención al detalle. Las personas del cuadrante C van a disfrutar de actividades que involucran la interacción social, como los deportes en equipo, como voluntariados. Y por último, las personas del cuadrante D son personas con hobbies que son un poco más creativos o artísticos, como la pintura, la música o la escritura. Una vez que identificamos las preferencias mentales, es importante que sepamos cómo utilizarlas. Y es por eso que vamos a ver algunas herramientas para poder alinear justamente las tácticas de negociación con las preferencias mentales identificadas. Vamos a ver algunas estrategias primero para el cuadrante A. Habíamos dicho que son personas que se centran en los datos, que son precisas y que prefieren la información bien clara y bien detallada. Entonces, la primera estrategia va a ser la presentación de datos y análisis. Es decir, es importante que nos enfoquemos en hechos y datos concretos durante la negociación, ¿sí? Utilizar gráficos, estadísticas, un lenguaje claro, directo, llenarlos de gráficos, de cuestiones, de métricas, que ellos puedan identificar el número, la estadística de por qué les conviene eso que le estamos proponiendo. En segundo lugar, enfatizar la lógica y la eficiencia. Priorizar cómo la propuesta o la solución va a mejorar los procesos y los resultados de manera lógica y eficiente. Y por último, la preparación detallada. Es importante que sepamos que son personas que, como van a necesitar datos y estadísticas, todo aquello que no le demos nos lo van a preguntar. Para eso podemos anticipar ciertas preguntas técnicas y preparar justamente respuestas detalladas y fundamentadas. ¿Para qué? Para que la persona, cuando me haga la pregunta y yo tenga esa respuesta preparada, diga, bueno, esto está estudiado, tiene los datos claros. Lo que me están proponiendo tiene razón, tiene racionalidad. Y de esa manera vamos a poder llegar a una negociación fructífera con gente del cuadrante A. Para negociar con personas del cuadrante B, es importante que recordemos que son personas bien secuenciales y bien organizadas. Entonces, en primer lugar, estructura y orden. ¿Sí? Presentar propuestas de manera bien estructurada, bien secuencial, resaltando cuál fue el orden y cuál fue el proceso que fuimos llevando y a qué llegamos finalmente, cuál fue nuestro resultado final. En segundo lugar, los riesgos y la planificación. Es importante discutir cómo se han considerado y minimizado los riesgos, justamente destacando la planificación meticulosa, es decir, llevarles una propuesta, negociar, diciéndoles esto que trajimos está muy meticulosamente preparado, planificado, tuvimos mucha atención a cada uno de los detalles, porque son personas que se van a fijar y van a estar esperando que esas cuestiones estén cubiertas. Y en tercer lugar, el cronograma y los plazos. ¿Sí? Es importante, como son personas organizadas, secuenciales, llevarles un cronograma detallado y plazos específicos para demostrar justamente la organización y la previsión de cada una de las cosas que estamos llevando. Para negociar con personas del cuadrante C, que son personas más interpersonales, más sentimentales, es importante que tengamos estas tres estrategias. En primer lugar, la empatía y la relación. ¿Sí? Construir una conexión personal y mostrar empatía. Entender y validar las emociones y las preocupaciones del otro lado. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, podemos empezar quizá preguntándoles cosas de su ámbito privado, es decir, cómo estás, tratar de conectar con esa persona, primero con la persona para luego poder conectar después con la propuesta que estamos llevando. En segundo lugar, la narrativa personal. Utilizar historias y anécdotas que resuenen justamente en un nivel más emocional o personal. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, podemos contarle la historia de nuestra organización, cómo fue que llegamos hasta acá, hace cuánto que estamos trabajando, qué personas estuvieron involucradas en esta decisión, en esta preparación. Son personas que van a valorar justamente todo eso, por eso son estrategias que se pueden utilizar de esa manera. Y en tercer lugar, la escucha activa y la flexibilidad. Demostrar que lo estamos escuchando, hacer contacto visual, estar abierto justamente a adaptar la propuesta en función de esa retroalimentación emocional que nos van a dar del otro lado. Y por último, las personas con el cuadrante D, podemos tener estas estrategias que tienen que ver con un enfoque creativo e innovador, es decir, presentar ideas bien innovadoras, soluciones bien creativas, fomentar este pensamiento, entre comillas, fuera de la caja, es decir, más allá de lo convencional, traer algo que los sorprenda. Habíamos visto que son personas que les gusta la sorpresa. En segundo lugar, la visión y las posibilidades a largo plazo, es decir, enfatizar que estamos trayendo una propuesta que la tenemos en vistas a largo plazo y que las posibilidades son muy expansivas, es decir, que hoy traemos esto, pero con la intención de que esto crezca y siga hacia adelante. Y por último, las imágenes y las metáforas. Es importante utilizar metáforas visuales y un lenguaje bien imaginativo para poder ilustrar puntos clave y para poder conectar con personas del cuadrante D.
A modo de conclusión y cerrando un poco esta exposición, quería traerles este párrafo que me parece importante, que lo leamos juntos y que entendamos entonces por qué estamos estudiando esto y por qué nos va a servir a nosotros. Que seguramente en algún futuro nos va a tocar negociar un montón de cosas, desde salarios, desde condiciones de trabajo o cualquier situación o contexto al que nos exponga nuestro rubro, nuestra vocación, que es proteger el recurso humano y potenciar el recurso humano. Y dice lo siguiente. La aplicación del HBDI en las estrategias de negociación no solo optimiza los procesos de comunicación y toma de decisiones, sino que también facilita la resolución de conflictos y el manejo de situaciones estancadas. El conocimiento profundo de los distintos estilos de pensamiento basados en los cuadrantes del HBDI proporciona una ventaja significativa al negociador, permitiéndole justamente anticipar reacciones, ajustar su enfoque y en última instancia alcanzar resultados más satisfactorios y beneficiosos para todas las partes involucradas. Bueno, a modo de cierre me parece importante que podamos hacer este ejercicio, que puedan hacer este ejercicio, que vuelvan a cada una de las filminas y puedan reconocer cuál es su preferencia mental. Está bueno conocerse, como dijimos al principio, y está bueno también conocer cada una de las preferencias mentales. Y más allá de ponerlo en práctica a la hora de negociar con alguien, también a la hora de vincularnos con las personas, con algún amigo, con alguna pareja, con algún familiar o con cualquier persona con la que nos toque cruzarnos, me parece que está buenísimo saber cuáles son cada una de las preferencias y con estas estrategias para identificarlas en las personas que estuvimos viendo, saber qué es lo que van a querer escuchar y cómo podemos conectar mejor con esas personas. Por eso los invito a que puedan repasar cada una de las preferencias, puedan conocerse también a ustedes mismos, para que podamos ir creciendo cada vez más en este ámbito de los recursos humanos, para que seamos el día de mañana mejores administradores del recurso humano y mejores justamente trabajadores de esta gestión.